últimamente se ve, por ejemplo, personas que tienen multas de fotorradares, personas también que aparecen con mensajes de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de que tienen deudas pendientes. Dentro de esto, en la práctica, nosotros hemos podido observar cómo generalmente a ustedes solo les va a llegar un mensaje que dice tal valor se adeuda o tal valor tiene que usted acercarse a pagar. Y por eso quisiera hacerles la pregunta si es que alguien ha recibido un mensaje así o si alguien de ustedes está aquí justamente por haber recibido algo de este tipo. ¿Nadie? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Dentro de esto, le pregunto a usted me ha manifestado que sí. ¿Usted sabe, tiene un conocimiento de por qué serían esos pagos pendientes? Sí, es una deuda de mi papá. Ya. Que ha tenido hace 20 años, no ha cancelado 3 cuotas y a los 20 años nos notifican que está con un juicio de coactivo. Ya. Dentro de esto, de lo que es las deudas con CNT de telecomunicaciones, salió un reglamento el 23 de octubre del 2023. En esto permite que exista una prescripción o una extinción de ciertas deudas. Ojo, para que exista esta extinción de estas deudas, debemos cumplir con ciertos requisitos. No todas las deudas, no todos los valores van a ser susceptibles de poder acceder a esta cuestión de la prescripción. Sin embargo, como en el caso del señor ha manifestado, justamente vamos a abordar el tema de lo que es el derecho de petición. ¿Por qué es importante el derecho de petición? Porque ¿cómo puedo yo cuestionar o cómo puedo referir yo al tema o a la deuda si a la final yo no sé ni de qué es la deuda, ni en qué momento entró a coactiva, ni a qué momento notificaron, ni si en el caso, como manifiesta el señor, si al padre en todo caso le habían notificado? Todo esto nosotros tenemos el derecho de acceder y de poder revisar ese procedimiento, ese proceso de cómo ellos han llevado incluso el cobro del mismo, ¿sí? Estos derechos se encuentran establecidos en la Constitución, que es el derecho a dirigir quejas o peticiones, el derecho a acceder a toda información que conste dentro de una institución pública. Con esto hacemos ojo de que toda institución pública, todos documentos que reposen, que sean de nuestro nombre o como en este caso han manifestado, de un padre, ustedes tienen una posesión efectiva o cualquier situación, es mentira que no puedan acceder a la misma o que igual ustedes tengan que solicitar o tener un fundamento de derecho en concreto para acceder a esa, ¿sí? Ustedes tienen todo el derecho de poder acceder a dicha información, a dicha documentación y en todos los documentos que puedan constar de la misma, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? Facturas, contratos, el servicio que se haya contratado. En el caso, por ejemplo, en concreto del señor, hay una cosa que es importante referir. Si bien ya estaría en coactiva y no podríamos prescribirla, es importante poder hacer la solicitud. ¿Para qué? Para nosotros poder ver si ellos en verdad todavía aún tienen el respaldo de esa obligación, el respaldo de esa deuda. Porque si esa institución no tiene el respaldo, no tiene la factura, no tiene establecido de dónde nace la obligación, tampoco la misma sería ejecutable o podría cobrarse, ¿sí? Y a eso vamos obviamente al artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y de Información Pública. ¿Por qué es importante este artículo? Porque este nos explica cómo vamos a dirigir esa solicitud y qué datos nomás debe tener la misma. Pero lo más importante de esto es que siempre que dirijamos una solicitud a lo que es una institución pública, y recomiendo, o sea, incluso si es que ustedes no lo hicieran con un abogado, siempre háganlo por escrito, sea la institución que sea. Lastimosamente a veces nosotros tenemos atención al cliente y creemos que simplemente el acercarnos allá y por reiteradas ocasiones estamos pidiendo esa información, no nos la dan y mejor pasa el tiempo. Incluso a veces ni siquiera está en coactiva, pero del tiempo que yo estuve esperando que acceda, que me den una respuesta, luego de eso yo ya veo y ya está en coactiva, ya no puedo muchas veces hacer nada en ese caso y digo, no, pero yo sí solicité información, pero no tengo el respaldo de que la solicité, ¿sí? Dentro de esto está la explicación de cómo vamos a tener que dirigir esa solicitud. Dentro son los nombres completos, su número de cédula, los datos, ¿no?, generales como tal. Los fundamentos de hecho. ¿Qué son los fundamentos de hecho?
hacer un antecedente, es decir, yo refiero a que he recibido un mensaje con fecha tal, del número tal, o he recibido un correo al correo tal, de que me notifican la existencia de una deuda. La deuda desconozco o simplemente quisiera yo conocer por qué esta deuda o de qué servicio tiene relación. Ese sería el fundamento o el antecedente de por qué yo he llegado a tener la necesidad de presentar esa solicitud. Los fundamentos de derecho, ¿qué serían? Los artículos antes mencionados, ¿sí? La descripción detallada. ¿Por qué la descripción detallada? Porque si yo solo le pido a la institución, en este caso a CNT, que me diga respecto de qué es la deuda, me va a salir respecto al servicio de tal persona y nada más. Es así como nos van a contestar. En una sola respuesta nos van a decir, en una sola hoja, van a decir, respecto del servicio del señor Luis Fernando con cédula tal, un servicio de televisión, un servicio de telefonía, nada más. Entonces, en este caso nosotros no debemos olvidar solicitar contratos, el servicio como tal y las facturas, ¿sí? Y toda esa información nos la tienen que entregar. ¿Qué pasa en la práctica? Incluso hecha la solicitud, en la práctica pasa que a la gente, ¿qué les hace? Les entregan, dice, sí, hemos aceptado su solicitud, su deuda es de tal valor, acérquese a la parte de que es de financiero y le van a entregar esta información. ¿Qué pasa cuando nos acercamos allá? Nos dan un papelito en blanco con los valores, ¿no? Separados, desglosados, pero con ninguna información de qué mes es, de qué factura, desde qué año está nacida la obligación, en qué momento ellos empezaron a impulsar la misma, ¿sí? Continuando con esto, no nos olvidemos que en el pie de página siempre debe estar nuestro número de cédula, un número de teléfono y un correo electrónico, porque generalmente, si es que no ponemos eso, luego es como que o mandan a completar o por eso supuestamente no dan una respuesta a la misma. Estas solicitudes deben responder la institución después del recibido en 10 días, ¿sí? Únicamente se podrá aumentar ese plazo a 5 días más, es decir, pasar 15 días, solo en el caso de razones justificables de la institución, pero nunca podrán sobrepasar ese tiempo para ustedes darles la respuesta y entregarles la información que han solicitado. Es un plazo. No días laborables, sino todos los días, es un plazo, no un término. Dentro de esto, ¿cómo entregarnos la información? Es lo que les decía, ¿no? Valores detallados, respaldo, es decir, me deben entregar el contrato y de qué servicio es, y las facturas de la obligación detalladas de cada mes. ¿Para qué necesito esto? Para incluso ver si es que yo voy a poder prescribirla, es decir, extinguir esa obligación. La prescripción, ¿cuándo se da? En este caso, conforme al reglamento que les comentaba, la prescripción puede darse tanto cuando no haya sido cobrada dentro de 5 años y cuando no haya existido ninguna persecución de acción de cobro. Es decir, no inicié ningún trámite de cobro, tampoco hice un trámite judicial ni una cobranza extrajudicial, es decir, no hice ni llamadas ni notificaciones por correo y tampoco mandé a la parte de lo que es la coactiva, ¿sí? En esos 5 años, la institución no ha solicitado y viene recién a notificarnos qué es lo que está pasando en tal fecha. Entonces, ¿qué pasa y qué lastimosamente sucede? Hay veces que solo reciben el correo y les dice, antes de que entren a coactiva, vaya y cancele. La gente se asusta, va y cancela. Cuando en verdad, si es que nosotros pedimos la información y podemos ver las facturas y calculamos el tiempo, quizá esa deuda ya está hasta prescrita. Pero del susto que nos hicieron pegar de decirnos ya va a entrar a coactiva o ya se le generan intereses, porque incluso cuando nos entregan solo el papelito en blanco nos dice esto genera intereses todos los días. Entonces en el momento en el que nosotros, quizá por susto, por desconocimiento, vamos y pagamos, obviamente ahí sí yo ya no puedo prescribir esa deuda. Entonces es importante que tengamos la solicitud, logremos obtener la información y con eso calculamos. ¿Desde cuándo aplicaría? Esto aplica a deudas que no hayan sido exigidas o que no hayan pasado a coactiva desde lo que es octubre del 2017. ¿Sí? Entonces en las facturas ustedes tendrían que establecer que sean de esas fechas en adelante. ¿Ya? Que la obligación no cuente con un respaldo que la haga ejecutable.
Dentro de esto es lo que les digo, si no nos entregan facturas, si no nos entregan el contrato del servicio, o igual, ¿qué pasa generalmente con CNT? Mencionan que es un pago proporcional a que, yo qué sé, ya di por terminado el servicio y únicamente yo tenía que entregar a veces equipos, devolver los equipos. Y no lo hice, y muchas veces no lo hago ni siquiera por mí, sino porque generalmente a veces se tiene el turno y ellos dicen, no, es que ya no hubo turno, ya no hubo sistema, y no nos dejan entregarle ese día el equipo. Entonces, según ellos, esto sigue pasando un proporcional o un valor proporcional al servicio conforme no se vayan devolviendo los mismos. ¿Por qué ahí nosotros solicitamos la información o la documentación? Porque ellos deben tener documentos que a nosotros nos detallen esos valores. Si ellos no tienen eso, tampoco va a haber algo que a ellos les haga exigible el cobro de esos valores, ¿sí? Ahora, hay en casos en los, como les decía, no aplica la prescripción. ¿Cuándo no aplica? En el caso de que esta misma, como tal, ya haya pasado un tiempo y ya haya pasado a coactiva, es decir, ya hicieron lo que es el procedimiento de cobro que tienen las instituciones públicas. En el caso de que hayan pasado a coactiva, tampoco es que todo esté perdido. ¿Por qué? Porque dentro de esto, incluso nosotros revisando ese procedimiento o ese proceso, otra vez volvemos a lo del inicio, a solicitar toda la información que nos tienen que entregar. ¿Para qué? Para ver cómo están realizadas incluso esas notificaciones. Como acá me explicaba, ¿cómo es posible que hace 20 años haya tenido esa deuda y que esa deuda haya estado generada desde esas fechas sin existir una notificación quizá antepasada a la misma, ¿no? Entonces, dentro del procedimiento, dentro del proceso coactivo, es lo que nosotros determinamos para de alguna manera ver que no exista una vulneración de derechos, que no hayan llevado un debido proceso. Es decir, que hayan notificado dentro del tiempo que debían haber notificado, que hayan notificado a los canales correspondientes, por ejemplo, que pueda ser correo electrónico, números de teléfono. ¿Por qué menciono esto? Porque el hecho de enviar, y pasa generalmente, o sea, le envío al heredero al correo electrónico. ¿Y por qué le envío al correo electrónico del heredero? Porque recién él se posesionó, él recién hizo una posesión efectiva. Entonces ahí recién tuvo la información para notificar lo que no había podido notificar antes. Entonces recién ahora le voy a notificar a esta persona que ni siquiera tenía conocimiento de la deuda y recién me da por notificarle en ese momento. Entonces es eso lo que nosotros debemos ver, la acción persuasiva que haya hecho la institución y que tengan respaldos. Siempre que uno está en una institución pública y más que todo en el área de coactiva, siempre se debe tener respaldos de los correos que se hayan enviado, de las llamadas que se hayan hecho y de la investigación que yo haya hecho de esa persona. Es decir, yo para poder cobrar la misma, estuve buscando y pedí información, incluso para ellos es más fácil, ellos manejan lo que es banco de datos de números de teléfono, entonces para ellos es bastante fácil el poder haber notificado anteriormente. Entonces ese tipo de cosas son las que se revisan más en procesos que ya están en coactiva. Si bien no pueden aplicar la prescripción, sí se puede aplicar otras cosas como lo que es haber vulnerado un debido proceso, pero obviamente ya habiendo revisado el documento, ¿no? Si es que no se hicieron bien las notificaciones o si es que igual en este caso, o sea, puede que hayan iniciado proceso coactivo y pasa mucho. Hay instituciones públicas que cambian a veces de administración o cambian de autoridades y lo que continúa es simplemente, yo ya metí esto a coactivo, entonces yo continúo con las notificaciones, pero muchas veces no tienen ni siquiera el título de cobro. Entonces, es por eso que incluso en esta nosotros tendríamos que solicitar esa información de ver si ellos cuentan con el respaldo. Entonces, si bien no les sería aplicable quizá por el tiempo o quizá por la coactiva, pero sí les sería aplicable en la cuestión de que no tengan ya el respaldo de dicha obligación. En la solicitud de prescripción, dentro de esto, nosotros, es algo importante, ¿no? Generalmente lo que pasa es que a veces solo se solicita la prescripción con los datos o con el valor de la deuda. Entonces, dentro de esto, yo debo tener un detalle explícito de la deuda es de tal mes y hacer el cálculo que les mencionaba.
que esté dentro de esos 5 años y que en esos 5 años no hayan hecho la acción de cobro o el intento de cobrarles a ustedes, sino que recién me vienen a notificar una deuda del 2017. ¿Sí? Para hacerles simple. De ahí, estos datos son los que ya les había mencionado antes, ¿no? Para no hacerlo cansado. Los nombres, apellidos completos, digan. ¿Esa solicitud lo firman ustedes como abogados? Ya, dentro de esto, el trámite, si bien se puede hacer y CNT menciona que se puede hacer solo, digamos la primera solicitud, porque la primera solicitud incluso ustedes tienen todo el derecho, como les decía, de dirigir quejas y peticiones, ¿sí? Pueden hacerlo solo, ustedes. Pero siempre es importante que la misma tenga un fundamento de derecho, que estén los datos y de alguna manera, les soy muy sincera, siempre pesa más que esté firmado por un abogado, fijado un casillero, porque eso, quieran o no, a la institución les obliga, sí o sí, a responder, de alguna manera. Es por eso que en este caso en concreto, nosotros, la forma en la que hemos visto de ayudar a la ciudadanía justo por estas situaciones que se están dando, porque incluso hemos tenido clientes que, como les decía, o sea, lo único que les dieron cuando ellos fueron a solicitar, ellos solos fue el papelito en blanco con esfero los nombres, con esfero las deudas. Y esto vaya y paga en recaudación, así de simple, siendo que ellos solicitaron. Entonces, es por eso que nosotros hemos decidido que si es que alguien, igual un familiar de ustedes o ustedes mismos en algún momento tengan este problema, se puedan comunicar con nosotros y nosotros la petición para acceder a la información y obviamente ver ante qué caso estamos, tendría únicamente un valor de $30, ¿sí? Para nosotros con esta cuestión ayudarles para poder revisar la misma y obviamente ahí sí ver, cuando ya tengamos un valor exacto, saber cómo está esta situación de la deuda, ahí sí establecer ya el trámite que vamos a continuar con ello. Dentro de esto, como les decía, el procedimiento de la prescripción, que ya es otra solicitud y es la solicitud en la que ya menciono que quiero prescribir, en esta sí debemos ser bastante cautelosos con lo que vamos a establecer y vamos a solicitar. Bien sugiero que sí lo hagan con un abogado, incluso para que no se mande a completar o a subsanar nada, ¿sí? Dentro de esto, a criterio de la institución, si algo está mal, obviamente ellos tienen 30 días para poder revisar dicha solicitud, dicha petición, y revisado y verificado, obviamente, que la deuda esté dentro del tiempo para poder prescribirla, extinguirla, ellos darán paso. Y si es que algo en el caso de decir está mal, no, les doy un ejemplo, no están los valores detallados o la deuda no está dentro de lo que son los requisitos, es decir, si tienen un fundamento o no entran dentro de los 5 años, pues en este caso, aún así nos dan un tiempo de 10 días para nosotros subsanar o completar cualquier información, ¿sí? Esto es lo que refiere a la prescripción de lo que es los cobros de lo que es CNT. Otra cosa que yo quisiera, antes de retirarme con esta consulta, por ejemplo, en multas de tránsito, y pasa también mucho, no lo hemos abordado como tal, como un tema el día de hoy, pero también, si en algún momento les ha pasado, sucede que les notifican, o incluso ustedes podían ya haber hecho hasta su matrícula, ustedes hicieron sus trámites con toda la tranquilidad, y luego cuando van y hacen la otra matrícula, a ustedes recién les sale una deuda igual, del 2018, y hay clientes que nos dicen, pero vea, yo matriculé hasta el año anterior, sin ningún problema. ¿Qué nos dice la ley? Que si yo tengo deudas no puedo matricular. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí nosotros nos vamos ante un juez a impugnar esa multa de tránsito y a cuestionar una vez más la forma en que hayan notificado, si la notificaron dentro del tiempo que debían notificarla, que generalmente para estos casos es de 90 días para lo que es multas de tránsito, que tienen para hacer la acción de cobro. ¿Qué es la acción de cobro? El notificar, el hacerles saber a ustedes que la existencia de esa multa, de esa deuda. Entonces, no es para nada lógico y generalmente pasa en la notificación que nos ponen. Aparece la multa de la nada, incluso fotorradares. ¿Qué nos sale en la parte de la notificación? Ellos usan muchas veces que han notificado a través del número que tenemos nosotros
en la cartilla de revisión vehicular. Y ellos solo ponen eso, que han llamado tal día a ese número de teléfono. Entonces, dentro de esto nosotros se cuestiona eso, incluso se cuestiona esa notificación de la forma en la que les digo. O sea, ¿cómo yo puedo matricular, cómo yo puedo hacer mis trámites con toda la tranquilidad? Y ahí nadie me notificó, nadie me puso a conocimiento y vienen a asomar recién en el 2023 con una deuda del 2018 y a decir que sí me notificaron. Entonces, dentro de esto es un adelanto que les quiero hacer. Si es que igual ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Si es que tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, o igual, si es que tienen un caso práctico en concreto como tal, se les puede ayudar. Así como a usted, mi señor, que me había preguntado, nosotros con mucho gusto podemos ayudarle con la cuestión de lo que es, si gusta acercarse a donde nosotros, para el hecho de elaborar la solicitud y ver cómo está ese trámite, cómo lo han realizado, porque sí llama mucho la atención que sea una deuda de hace tanto tiempo y que recién vengan a notificarle a usted. Entonces, se tendría que revisar todo el procedimiento coactivo. Y bueno, en el último de los casos, también lo que se pide es modalidades de pago. Pero en el caso en el que usted me menciona, sí es algo de revisión, ¿no? Porque como le digo, tendríamos que ver a dónde notificaron, de dónde salió recién la deuda, e incluso si aún cuentan con los respaldos para poder hacer exigible la misma.